La música suave de la lujosa fiesta de gala se apagó de repente, dando paso a un silencio sepulcral mientras todas las miradas de desprecio se clavaban en mi ropa vieja. Mi consuegro, el padre de mi yerno, se acercó con aire arrogante y se burló en voz alta delante de cientos de invitados. ¿No pudo comprarse un vestido más elegante? ¿O quiere que le regalemos algo de dinero? Dolida, me volví hacia mi hija, esperando que me defendiera, pero ella solo sonrió y dijo: Por favor, sean comprensivos. Me quedé sola en medio de la multitud, con mi autoestima pisoteada bajo los tacones de los ricos. Soy Soledad, tengo 55 años, y la historia que estoy a punto de contarte es la prueba de que a veces la persona más poderosa en la sala no es la que lleva más joyas, sino la que tiene el corazón más grande. Al mirar atrás, me doy cuenta de que, para empezar, una mujer de campo con manos ásperas y llenas de callos, como yo, no debería haber aparecido en el vestíbulo del hotel más espléndido de la Ciudad de México. Lo único que recuerdo de ese momento es la deslumbrante luz de los candelabros de cristal que colgaban del techo alto, el tintineo de las copas de vidrio y el murmullo de las risas, mezclado con el fuerte olor a perfume. Me ajusté con fuerza el rebozo gris ceniza. Era el único escudo que me protegía. A una anciana de 55 años con las manos ásperas y callosas de la alfarería, de las miradas penetrantes y frías como cuchillos de la alta sociedad. No debería haber venido aquí, pero Ximena, mi hija, me lo había suplicado. Hoy era la fiesta de aniversario de la fusión de la empresa de la familia Montoya, mis consuegros. Ella temía que, si yo no asistía, la gente rumorearía que era una nuera sin raíces, sin el apoyo de su familia materna. Por amor a mi hija, me tragué mi orgullo. Me puse mi vestido de algodón negro más limpio y tomé un autobús desde Puebla hasta la capital. Pero mi presencia parecía ser una mancha a sus ojos. Mientras buscaba un rincón para esconderme, una voz fuerte y arrogante resonó, rompiendo la coraza de seguridad que intentaba construir. Vaya, miren quién ha venido a visitar nuestro castillo. La multitud se apartó automáticamente. Rogelio Montoya, mi distinguido consuegro, se acercó. Sostenía una copa de licor fuerte en la mano, con el rostro enrojecido por el alcohol y la arrogancia. No me saludó. Se paró frente a mí, mirando mi vestido sencillo y mis viejos zapatos de cuero, y luego sonrió con desdén. Una sonrisa sin una pizca de calidez. Levantó la voz, intencionadamente para que todos en un radio de 10 metros pudieran oír. Señora Soledad, esta es una fiesta de la alta sociedad. ¿No pudo comprarse un vestido más elegante? ¿O quiere que le regalemos algo de dinero? El ambiente se congeló. La suave música de fondo de repente sonó fuera de lugar. Empezaron a oírse risitas entre la multitud circundante. Las damas se cubrían la boca con abanicos de papel, sus ojos brillando con una burla cruel. Sentí que la sangre me subía a la cara. Mis manos temblaban bajo el rebozo. Las palabras de Rogelio fueron como un cubo de agua fría arrojado a mi cara, desnudando la pobreza de la que nunca me había avergonzado hasta este momento. No estaba enojada por ser pobre. Estaba enojada porque la dignidad de una trabajadora honesta estaba siendo utilizada como entretenimiento. No respondí. Me volví para buscar a Ximena. Mi hija estaba allí mismo, junto a Carlos, su esposo. Llevaba un costoso vestido de noche y joyas brillantes. Se veía hermosa, pero también muy extraña. La miré, con una súplica en mis ojos. Ximena, por favor, di algo. Diles que soy la madre que te crió. No dejes que me pisoteen así. Pero Ximena evitó mi mirada. Agachó la cabeza, con los hombros temblando. Carlos, a su lado, le dio un codazo frío a su esposa, con una orden en su mirada. Ximena tenía miedo. Tenía miedo de perder el prestigio ante la familia de su esposo. Tenía miedo de ser excluida de ese mundo glamoroso en el que tanto había luchado por entrar. Ximena se aferró a la mano de su esposo como a un salvavidas. Luego me miró. Su voz apenas un susurro, pero suficiente para destrozarme el corazón. Mamá, por favor, compréndelos. No me pongas en una situación difícil. Mis oídos zumbaban. El silencio de mi hija fue más doloroso que 1000 insultos de Rogelio. Ella no me defendió. Eligió ponerse del lado de quienes se reían de su madre. Consideraba mi presencia una vergüenza, una situación difícil. Me quedé allí, sola,
Sentí como si fuera una estatua de arcilla arrojada al fuego antes de secarse, agrietándose dolorosamente. Sonreí con amargura, una sonrisa torcida. Al ver esto, Rogelio se sintió aún más satisfecho y se rió a carcajadas. ¿Lo ve, señora Soledad? Hasta su hija se avergüenza. Vamos, que alguien le dé unas monedas y la acompañe a la salida. Justo en ese momento, la gran puerta del salón se abrió de golpe. El fuerte sonido atrajo la atención de todos. Una ráfaga de aire frío entró. Un hombre de mediana edad entró. Vestía un traje oscuro. Era alto e imponente como una montaña. No miró a nadie, ni se detuvo para saludos sociales. Pasó junto a la multitud de la alta sociedad como si fueran aire. Caminó directamente hacia mí. Asombrada, di un paso atrás por instinto. No lo conocía, pero la mirada que me dirigió contenía una extraña emoción. Ante los ojos atónitos de cientos de personas, ese hombre poderoso se detuvo frente a mí. Una anciana vestida humildemente hizo una reverencia muy profunda, una reverencia tan respetuosa que era casi una veneración. Luego, levantó lentamente la cabeza, se dio la vuelta bruscamente, mirando directamente a Rogelio Montoya y a toda la familia política que estaba petrificada. Su voz resonó, grave y firme, llena de una ira inmensa. ¿Se atreven a tratarla así? Todo el salón quedó en silencio. El espacio estaba tan quieto que se podía oír el latido del corazón. La familia Montoya palideció. A Rogelio se le cayó la copa de la mano. El sonido del cristal rompiéndose en el suelo de mármol fue estridente. Todas las miradas se centraron en mí y en el hombre desconocido. Pero extrañamente, en ese momento en que el tiempo pareció detenerse, mi mente ya no estaba allí. Este silencio mortal, este frío que recorría mi espalda, era demasiado familiar. Me transportó 30 años atrás. Esa noche, Puebla se retorcía bajo una gran tormenta. La lluvia caía a cántaros sobre el techo de lámina del viejo taller de cerámica, creando sonidos estridentes y ensordecedores. El viento soplaba desde el volcán Popocatépetl, silbando a través de las rendijas de las ventanas, helando hasta los huesos. Estaba sentada en el suelo frío, abrazando con fuerza a la pequeña Jimena, de poco más de un año, que lloraba desconsoladamente de hambre y frío. Frente a mí estaba Fernando, mi esposo. Metía apresuradamente su mejor ropa en una maleta de cuero. «Fernando, ¿a dónde vas en medio de la noche?», pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo de mi corazón ya intuía la respuesta. No me miró. Revolvió el cajón de la cómoda, sacando la alcancía, el cerdito de barro en el que había ahorrado cada centavo de la venta ambulante de cerámica. Crash. La rompió sin piedad. Las monedas rodaron por el suelo, mezcladas con los trozos de cerámica rota. Fernando lo recogió todo. «Me voy, Soledad», dijo secamente, con un tono tan indiferente como si estuviera hablando de ir a comprar un paquete de cigarrillos. «Estoy harto de esta pobreza. Estoy harto del olor a barro que se te pega, harto del llanto de esta niña». Se fue con una mujer rica, una viuda que comerciaba con bienes raíces, al otro lado de la frontera, que le había prometido el sueño americano. Salió por la puerta, se lanzó a la lluvia torrencial, dejándome con un taller de cerámica endeudado y una hija lactante. Ni una sola vez miró hacia atrás. Su espalda era tan fría e implacable como la forma en que Jimena me había dado la espalda hacía un momento. Los días que siguieron fueron un infierno. Para comprar leche para Jimena, tuve que trabajar como una polilla atraída por la llama. Puebla es famosa por su cerámica de Talavera, pero crearla es una lucha a vida o muerte. Cada mañana me levantaba a las 3, cuando el rocío todavía cubría las calles. Tenía que pisar la arcilla descalza, mezclándola con agua helada. El frío de la arcilla en invierno se me metía en la piel, haciendo que mis articulaciones dolieran como si miles de agujas me pincharan. Mis manos que mi madre una vez elogió por ser suaves, ahora estaban agrietadas. La sangre brotaba de las grietas, mezclándose con el gris de la arcilla y el esmalte. Algunos días, la sangre fluía tanto que tenía que envolverlas con vendas, apretar los dientes por el dolor para seguir moldeando la cerámica en el torno. Cada vasija que tomaba forma estaba literalmente empapada de mi sudor y mi sangre. ¿Qué comía? Solo tortillas de maíz secas con un poco de sal o una sopa de frijoles aguada. Ayunaba para ahorrar dinero para la leche de fórmula de mi hija.
ver a Jimena beber hasta saciarse y luego dormir profundamente. Su rostro angelical era lo único que me impedía derrumbarme sobre el torno giratorio. En esas largas noches solitarias, junto al fuego rugiente del horno, le juré a la Virgen de Guadalupe: nunca dejaré que Jimena sufra como yo. Usaré este barro para construirle un castillo. Y ese fue el mayor error de mi vida. Mantuve esa promesa ciegamente. Protegí demasiado a Ximena. Nunca la dejé tocar la arcilla. Tenía miedo de que se ensuciara. Tenía miedo de que se lastimara las manos. Cuando Jimena creció, escondí las facturas de las deudas. Escondí mis comidas frugales. Ella solo veía vestidos bonitos, zapatos nuevos y su bolsillo siempre lleno de dinero para gastos. Le enseñé a ser una señorita, pero olvidé enseñarle el valor del dinero. Crié una flor en un invernadero, vibrante pero frágil, sin raíces profundas en la tierra. Ximena era muy buena niña de pequeña. Solía correr al taller de cerámica, cantando canciones infantiles. Pero cuando entró en la pubertad, todo empezó a cambiar. Empezó a prestar atención a las burlas de sus amigos en la escuela privada. Se quejaban de que su ropa olía raro. «Mamá, ¿por qué siempre hueles a tierra?» Una tarde, Ximena acababa de volver de la escuela y arrugó la nariz, manteniéndose a 1 metro de distancia cuando intenté abrazarla. Esa frase inocente fue como un cuchillo en mi corazón. Miré mi ropa manchada de barro, luego su uniforme blanco impecable. Retiré la mano. A partir de ese día, Ximena fue menos al taller. Empezó a avergonzarse de la profesión de su madre. Cuando sus amigos venían de visita, mentía diciendo que yo era la gerente del taller de cerámica, no la alfarera. Cerraba la puerta de su habitación con llave, rociando perfume fuerte para enmascarar el olor salado de la arcilla cocida, el olor que la había alimentado durante tantos años. Y entonces conoció a Carlos Montoya. Fue cuando Ximena tenía 20 años, estudiando en la universidad de la capital. Carlos era el típico niño rico. Conducía un deportivo reluciente, con el pelo engominado y una lengua tan suave como la mantequilla. Era el tipo de persona que llamamos barril vacío. Hace mucho ruido. Llamativo por fuera, pero vacío por dentro. La primera vez que Ximena trajo a Carlos a casa, me sentí inquieta. Miró mi taller de cerámica con ojos escrutadores, valorando las vasijas antiguas más que apreciando el trabajo que conllevaba hacerlas. Se quejó de que mi té era flojo, de que los asientos eran duros, pero hablaba sin parar de los proyectos millonarios y fantasiosos de su familia. Le advertí a Ximena: «Hija, mira sus manos. Un hombre que nunca ha tenido callos por el trabajo no sabrá apreciar el sudor de los demás». Pero Ximena, deslumbrada por los regalos caros y las fiestas lujosas, hizo oídos sordos. «Tú que sabes del amor, solo conoces el barro y el horno», gritó, con la cara roja de ira. «Estás celosa porque encontré a alguien rico, ¿verdad? ¿Quieres que viva miserablemente como tú, encerrada en este taller de cerámica toda la vida? ¿Celosa?» Yo me quedé sin palabras, mirando a la hija que había dado a luz, la hija por la que había vendido mi juventud a cambio de su sonrisa. Ahora, ella usaba ese mismo sacrificio como un arma contra mí. Creía que mi protección era una barrera. Mi preocupación era egoísmo. Ximena se lanzó al matrimonio con Carlos como una polilla a la llama, dejando atrás las advertencias de su anciana madre. Y hoy, de pie en esta fiesta, presenciando su cobardía, me di cuenta con dolor. La vasija de cerámica que había moldeado durante tantos años, aunque hermosa por fuera, estaba hueca y rota por dentro, desde hacía mucho tiempo. La voz del hombre me sacó bruscamente del abismo de los recuerdos y me devolvió a la ruidosa realidad. El ambiente a mi alrededor todavía estaba tenso. Levanté la vista. A esta corta distancia, reconocí los rasgos familiares en ese rostro autoritario. Él inclinó la cabeza, mirándome con los ojos llorosos, su voz grave pero quebrada por la emoción. «Señora, todavía recuerda a este niño hambriento, Martín». Ese nombre fue como un relámpago que atravesó la niebla de mi mente. Me llevé una mano temblorosa a la boca. Dios mío, era Martín, el niño flaco, moreno, con grandes ojos saltones que siempre miraban fijamente el horno anhelando calor, de hace 20 años. Martín se dio la vuelta y se irguió en medio del gran salón. Se ajustó el botón del chaleco. La compostura de un hombre exitoso había reemplazado por completo la timidez de antaño. Levantó la voz, cada palabra clara, articulada,
resonando en el vasto salón. Damas y caballeros aquí presentes. Mi nombre es Martín, y soy el dueño de esta cadena de hoteles y restaurantes. Un murmullo de asombro se extendió por la multitud. Los que se habían estado riendo de mí ahora estaban en silencio, con los ojos bien abiertos. Martín hizo un gesto para que guardaran silencio. Luego me señaló y continuó su historia con una voz llena de orgullo. Hace 20 años, yo era solo un indigente a punto de morir de hambre en las calles de Puebla. Una noche de tormenta, me derrumbé frente a la puerta del taller de cerámica de la señora Soledad. En ese momento, estaba andrajoso, maloliente. Todos los que pasaban me ahuyentaban como a un perro. Pero esta mujer, ella abrió la puerta. Martín se detuvo un momento, tragando la emoción. Ella no era rica, también estaba criando a su pequeña hija sola. Pero me compartió la mitad de su pan duro. Me dejó dormir junto al horno para calentarme. Me enseñó a amasar la arcilla. Me enseñó que la tierra también tiene alma. Si respetas la tierra te alimentará. Y cuando quise ir a la capital para empezar una nueva vida, hizo algo que nunca en mi vida olvidaré. Martín metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda. Era una vieja fotografía de un simple collar de oro. Ella vendió su collar, el único recuerdo que le quedaba de su madre, y me dio todo el dinero. Dijo: «Vete, Martín, y sé un hombre de bien». Sin la señora Soledad, no existiría el Martín de hoy. Todo el salón se quedó en silencio. Se oyeron los sollozos de algunas mujeres. Me quedé allí, con lágrimas calientes corriendo por mis mejillas. Hacía tiempo que había olvidado lo del collar. Para mí, era simplemente lo correcto para salvar una vida humana. Nunca imaginé que el niño de entonces lo recordaría con tanta gratitud. Martín guardó la foto. Su mirada se endureció de repente, fría como una navaja al volverse hacia la familia Montoya. Rogelio Montoya estaba ahora pálido como un fantasma. Temblaba, balbuceando incoherentemente. Tanto Jimena como Carlos agacharon la cabeza, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. «¿Y ustedes?», gruñó Martín. «La familia Montoya, ¿creen que no sé lo que han hecho? Durante el último mes, han intentado por todos los medios acercarse a mí, enviando regalos, sobornando a mi secretaria, para obtener mi aprobación para su nueva cadena de restaurantes». Martín se acercó a Rogelio, mirándolo desde arriba con total desprecio. Estaba considerando su propuesta. Pero hoy, después de presenciar cómo tratan a mi benefactora, entiendo la verdadera naturaleza de la llamada alta sociedad de los Montoya. Alguien que no respeta a los mayores, que no valora el trabajo. ¿Qué derecho tiene a ser socio de este Martín? Rogelio se apresuró, intentando agarrar la mano de Martín para suplicar. «Señor Martín, por favor, déjeme explicar. Esto es solo un malentendido. No sabíamos que ella era». «Cállese», gritó Martín, apartando la mano de Rogelio. «Declaro cancelada cualquier intención de colaborar con el grupo Montoya. Y ahora mismo les pido que abandonen mi hotel. Este lugar no da la bienvenida a gente inmoral». Martín chasqueó los dedos. Inmediatamente, 4 guardias de seguridad corpulentos salieron de las sombras. Sin decir una palabra, agarraron fríamente los brazos de Rogelio y Carlos y los arrastraron hacia la puerta. Ximena corrió aterrorizada tras su esposo. El sonido de sus tacones altos en el suelo sonaba estridente y patético. La multitud circundante se apartó como si huyera de la plaga. Las miradas de desprecio y burla ahora se dirigían directamente a la espalda de la familia Montoya. Vi la espalda de mi hija siendo expulsada por la puerta, con el corazón roto pero también con una extraña sensación de satisfacción. La justicia, aunque tardía, finalmente había hablado. Martín se volvió para ayudarme a sentarme en una silla. Me sirvió amablemente un vaso de agua tibia, sin prestar atención a las miradas curiosas a su alrededor. «Señora, déjeme llevarla a casa», dijo en voz baja. Pensé que todo terminaría ahí, que el mal había sido castigado, pero me equivoqué. La mente de los codiciosos y vanidosos es más oscura que el hollín en el fondo de un horno de cerámica. Apenas unas horas después, cuando acababa de llegar al taller de cerámica, mi teléfono no paraba de sonar. Martín, que ahora estaba sentado tomando té en mi taller, también frunció el ceño al mirar su teléfono. La familia Montoya no se arrepintió. La humillación en la fiesta se había convertido en un odio furioso. Sabían que no podían salvar el contrato,
así que decidieron derribarlo todo para salvar un poco de su falso honor. En las redes sociales, comenzaron a aparecer y a difundirse a una velocidad vertiginosa una serie de publicaciones de cuentas anónimas. Sus titulares eran rojos, sensacionalistas y maliciosos. La verdad detrás del drama, benefactora salvadora, el multimillonario Martín y la anciana alfarera tienen una relación ilícita. Un cuento de hadas o una torpe obra de teatro para encubrir una relación entre un joven y una mujer mayor. La familia Montoya pierde el contrato por atreverse a exponer la verdadera cara de la pareja desigual. Tejieron una historia tan sucia que no me atreví a leerla completa. Decían que Martín era mi amante secreto, que la historia del rescate de antaño era solo una tapadera para ocultar mi pasado promiscuo. Convirtieron la sagrada gratitud en un deseo vil. Miré la pantalla del teléfono, iluminada con mensajes de odio, y sentí un nudo en el corazón. Por un lado, el niño mendigo de antaño, que ahora devolvía el favor con toda sinceridad. Por otro, los ricos e instruidos, vestidos con elegantes trajes pero usando las tácticas más viles para aplastar a una anciana alfarera. Amigos míos, ¿alguna vez han hecho una buena acción con todo su corazón solo para que la gente la distorsione y la convierta en algo malo? Compartan sus historias conmigo en los comentarios, para que sepa que no estoy sola en este camino para encontrar la justicia. Los rumores en el pueblo de Puebla se extendieron más rápido que el viento de una tormenta de verano bajando de la montaña. De la noche a la mañana, las miradas de respeto que la gente le había dedicado a la artesana Soledad desaparecieron, reemplazadas por el escrutinio, la curiosidad y el desprecio. Esta mañana, cuando fui al mercado a comprar un poco de esmalte de color, la panadera de la esquina, que siempre me saludaba alegremente cada mañana, de repente se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada arreglando unas cestas de mimbre. Oí susurros a mi espalda, palabras fragmentadas pero afiladas como trozos de cerámica rota en mis oídos. Esa vieja anda con un millonario, finge ser pobre, vieja zorra. Resulta que las sucias publicaciones en las redes sociales difundidas por los Montoya se habían infiltrado en todos los rincones de este antiguo pueblo. No les importaba la verdad, solo se deleitaban con las historias sensacionalistas de una pobre y vieja alfarera que de repente se convirtió en la amante secreta de un magnate hotelero. La bondad y la gratitud se distorsionaron en un vil deseo. Agaché la cabeza, me bajé el ala del rebozo para cubrirme la mitad de la cara y caminé rápidamente de regreso al taller de cerámica. La pesada puerta de madera se cerró, separándome del cruel mundo exterior, pero no pudo detener el dolor que me roía por dentro. El teléfono fijo del taller sonó. Mi corazón dio un vuelco con una tenue esperanza. Era Jimena. Cogí el teléfono a toda prisa, con las manos aún temblorosas. Jimena, ¿estás bien? La familia de tu esposo te está dando problemas. Antes de que pudiera terminar, la voz áspera de mi hija sonó al otro lado de la línea, interrumpiendo mis palabras de preocupación como un cuchillo. ¿Todavía me preguntas si estoy bien? ¿Sabes lo que has hecho? Toda esta ciudad se está riendo de mí. No me atrevo a salir a la calle. Mi teléfono está que arde por los mensajes de burla de mis amigos. Me quedé sin palabras. Ni una palabra de preocupación por mí, ni una pizca de preocupación sobre cómo estaba lidiando con la tormenta mediática. Solo reproches. Mamá, lo siento, pero tú sabes que esas cosas son mentiras. El señor Martín es solo. No me importa quién es él, gritó Ximena, con la voz quebrada por la ira. Solo sé que por tu culpa la familia de mi esposo me desprecia. Carlos ni siquiera me mira a la cara. Quédate en ese taller de cerámica. No me causes más problemas en mi vida. Sonó el tono de llamada interminable. Ximena había colgado. Dejé caer el teléfono, que cayó sobre la mesa de trabajo, yaciendo junto a los trozos de arcilla sin forma. Mis lágrimas ya no podían salir. Este dolor había superado mi umbral de resistencia, convirtiéndose en una roca pesada en mi pecho, ahogándome. Pero la vida parecía no querer dejarme en paz todavía. Esa tarde, cuando la pálida luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el suelo de baldosas, llamaron a la puerta. Un golpe fuerte, insistente, no como el tímido golpe de un cliente. Cansada, fui a abrir la puerta, pensando que era otro grupo de periodistas entrometidos. Pero cuando la puerta se abrió, me quedé helada. Frente a mí había un fantasma.
Un hombre viejo, demacrado, con el pelo canoso y revuelto y ropa vieja que apestaba a cigarrillos baratos. Aunque habían pasado 30 años, aunque las arrugas y el fracaso habían devastado su rostro, todavía reconocía esos ojos hundidos y esa actitud despreocupada. Fernando, mi exmarido, el que se había fugado con el dinero en aquella noche de tormenta, estaba allí, mostrándome sus dientes amarillentos en una sonrisa torcida y descarada, hasta el punto de ser espeluznante. Hola, Soledad. Mucho tiempo sin verte. Todavía conservas tu encanto. Retrocedí, agarrándome al marco de la puerta para no caer por el shock. El doloroso pasado volvió de golpe, mezclado con el asco del presente. «¿Usted qué hace aquí?», pregunté con la voz ronca. Fernando pasó junto a mí con indiferencia, entrando en el taller de cerámica como si nunca se hubiera ido. Miró a su alrededor, chasqueando la lengua. «Vaya, todavía este taller miserable. Pensé que con los rumores de que andabas con un millonario, este lugar ya estaría bañado en oro». Se volvió, mirándome con los ojos codiciosos de un buitre que ve un cadáver. «Oí que tu vida ha cambiado. Los periódicos dicen que eres la amante del magnate Martín. Seguro que te da mucho dinero, ¿verdad?». La ira se apoderó de mí, quemando mi miedo inicial. Así que era por el dinero. No había vuelto por arrepentimiento, ni para ver a su hija. Había vuelto porque olía a dinero. «Sal de mi casa», le señalé la puerta, con la voz firme. «Aquí no hay dinero para ti. Y no tengo ninguna relación de ese tipo. Es un rumor falso inventado por unos bastardos». Fernando se rió a carcajadas. Se acercó a mí. Su aliento a alcohol me golpeó la cara. «Vamos, Soledad, no te hagas la mujer virtuosa. Soy tu esposo, te conozco. Si él no te da dinero, te ayudaré a sacárselo. Reunámonos. Te perdonaré por tu infidelidad, siempre y cuando me des una parte de este delicioso pastel». Su descaro me dio náuseas. Agarré el rodillo de arcilla de la mesa y se lo apunté a la cara. «Te lo digo por última vez. Lárgate. Lo nuestro terminó hace 30 años. No tengo ni un centavo para ti». La sonrisa en los labios de Fernando se desvaneció. Su rostro se ensombreció, revelando la verdadera naturaleza de un sinvergüenza acorralado. Levantó la barbilla, su tono cambió a una fría amenaza. «Soledad, ¿crees que vine aquí solo a pedir? Te equivocas. Yo tengo la sartén por el mango». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y la agitó frente a mí. Era la tarjeta de visita del bufete de abogados que representaba a la familia Montoya. «¿Sabes quién me llamó? Tu querido consuegro. Rogelio Montoya me encontró. Me hizo una oferta muy atractiva». Sentí un escalofrío. Un mal presentimiento me invadió. «¿Qué quieres decir?». Fernando sonrió con desdén, con los ojos llenos de cálculo. «Los Montoya prometieron darme una gran suma de dinero, muy grande, si aceptaba demandarte. Te demandaré por la división de bienes después del divorcio. ¿Olvidaste que nunca nos divorciamos oficialmente? Legalmente, este taller de cerámica, este terreno, sigue siendo un bien común». Dio un paso adelante, susurrando palabras venenosas en mi oído. «Y lo que es más importante, me necesitan como testigo. Me presentaré ante el tribunal y juraré que eres una mujer promiscua, inmoral, que echó a su esposo para meter a un amante en casa hace 30 años. Con el testimonio de un exmarido, sumado a los rumores actuales, ¿a quién crees que creerá el juez? Tu reputación quedará hecha añicos como la pila de cerámica rota de ahí fuera». Me quedé helada. Mis extremidades se debilitaron. Una conspiración demasiado siniestra. La familia Montoya no solo quería difamarme en línea, sino que también querían usar a Fernando, el fantasma de mi pasado, para despojarme legalmente de mis bienes y mi honor. Querían acorralarme. Fernando vio mi rostro pálido y me dio una palmada en el hombro, con aire de suficiencia. «Estás en una posición débil, Soledad. Por un lado, un exmarido, por otro, una familia política rica. No puedes luchar contra ellos. Piénsalo bien. Si accedes a darme dinero, podría ser un poco más indulgente. Pero si sigues siendo terca». Dejó la frase en el aire, mirando mis preciadas vasijas de cerámica con una mirada destructiva, y luego se dio la vuelta y salió por la puerta. «Te doy una noche para pensar. Mañana, o el dinero, o una citación judicial». El sonido de sus pasos se desvaneció, mezclándose con el silbido del viento exterior,
Me quedé paralizada en medio del frío taller de cerámica, sintiendo como si me hubieran arrojado un cubo de agua hirviendo y luego me hubieran metido en una cámara frigorífica. Mi hija me dio la espalda. Mi exmarido volvió para chantajearme. Mis consuegros conspiraban para robarme mis bienes. Miré las fotos de mis padres en el pequeño altar de la esquina del taller. Nunca me había sentido tan sola y desesperada. Al día siguiente, el cielo de Puebla estaba tan gris como el agua de lavar los pinceles. No abrí el taller de cerámica. Me senté encogida en una vieja silla de madera, con los ojos fijos en la pantalla del pequeño televisor de la esquina. En la pantalla, se transmitía en vivo una conferencia de prensa desde la sala de conferencias del Grupo Montoya. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar como relámpagos que anuncian una tormenta. Estaban sentados allí, una larga fila de personas de aspecto respetable. Rogelio Montoya, su abogado, Fernando y Ximena. Fernando, mi infiel esposo, se había despojado de su aspecto desaliñado de ayer. Le habían puesto un traje limpio pero un poco grande, lo que lo hacía parecer aún más demacrado y patético. Estaba interpretando el papel más importante de su vida frente a docenas de cámaras. Damas y caballeros, sollozó Fernando, llevándose un pañuelo a los ojos para secar sus lágrimas de cocodrilo. Soy el hombre más desafortunado del mundo. Hace 30 años, no me fui. Me echaron. Fue mi cruel esposa Soledad quien me echó de casa sin piedad en medio de una noche de tormenta, solo porque me despreciaba por ser pobre, por no ganar tanto dinero como su joven amante. Señaló una foto ampliada de Martín en la pantalla de proyección. Ella me fue infiel, me engañó, y ahora, ella y ese multimillonario se están riendo de mi sufrimiento. Apreté los reposabrazos de la silla, mis uñas se clavaron en la madera áspera. Esas descaradas mentiras salieron de su boca tan fluidamente como si las hubiera practicado 1000 veces. Los reporteros de abajo murmuraron, tomando notas afanosamente. No sabían que el amante del que hablaba Fernando, hace 30 años, era solo un niño mendigo flaco. El abogado de la familia Montoya, un hombre con ojos afilados como navajas, se levantó para continuar. Sostenía en alto un grueso expediente. Damas y caballeros, mi cliente, el señor Fernando, es víctima de una sofisticada apropiación de bienes. Como nunca se divorciaron oficialmente, todos los bienes actuales de la señora Soledad, incluido el taller de cerámica de Talavera en Puebla, son bienes comunes. Esta mañana hemos presentado oficialmente una demanda ante el tribunal. Solicitamos el embargo de todos los bienes de la señora Soledad por bienes en disputa, para evitar que los transfiera a su amante. Mi corazón pareció detenerse. ¿Embargar el taller de cerámica? No era solo tierra, no era solo un horno. Era mi sudor, mi sangre, toda mi vida. Era donde crié a Ximena, donde honraba a mis padres. Querían robarlo descaradamente con una demanda, pero lo más doloroso aún estaba por llegar. Rogelio Montoya le dio una palmada de consuelo en el hombro a Fernando, luego dirigió su mirada hacia Ximena. Mi hija estaba sentada al final de la mesa, con la cabeza gacha, retorciéndose las manos. Parecía pequeña y asustada. «Y aquí», dijo Rogelio. Su voz bajó a un tono comprensivo. «Mi nuera, Ximena, la hija biológica de la señora Soledad, será un testigo vivo de esta verdad. Vamos, Ximena, cuéntales a todos». La cámara hizo un primer plano del pálido rostro de Ximena. Contuve la respiración, acercándome a la pantalla del televisor. «No, Ximena, no lo hagas. Tú sabes la verdad. Sabes cómo es tu padre. No traiciones a tu madre». Ximena levantó la vista. Sus ojos vacilaron, evitando las cámaras. Pero luego, tal vez por el codazo disimulado de Carlos sentado justo detrás de ella, o por el miedo a ser rechazada por la familia de su esposo, abrió la boca. Su voz temblaba, pero cada palabra era cruelmente clara. Mi papá Fernando tiene razón». Ximena tragó saliva. Su voz se quebró, pero continuó. «Mi mamá, ella cambió desde que conoció al señor Martín. A menudo le gritaba a mi papá y ya no era la madre amable que solía ser». Clic. Apagué el televisor. La habitación se sumió en la oscuridad. El silencio me envolvió, pesado como una tonelada de roca sobre mi pecho. No grité. No rompí nada. Simplemente me senté allí, inmóvil. El dolor había superado mi umbral de resistencia, dejándome paralizada. Migia, la niña que había cuidado como un tesoro, la niña por la que habría pasado hambre para comprarle un vestido bonito, ahora estaba de pie frente a todo México,
acusando falsamente a su propia madre de adulterio y robo de bienes. Vendió el honor de su madre a cambio de la paz en esa falsa familia aristocrática. Prefería ser una hermosa muñeca de porcelana en el gabinete de los Montoya que la hija de una alfarera con las manos en el barro. Brum, brum. El sonido de un motor de motocicleta sonó afuera, rompiendo el silencio mortal. Luego, golpes insistentes en la puerta. ¡Correo! Una citación del tribunal. Arrastré los pies hasta la puerta. El cartero me miró con lástima, me entregó un sobre blanco con el sello rojo del Tribunal Civil y se fue apresuradamente como si temiera contagiarse de mala suerte. Sostuve el sobre en mi mano. Era ligero, pero sentía como si estuviera cargando una enorme vasija de cerámica llena de lágrimas. Rompí el sobre. Citación. Demanda de división de bienes. Solicitud de embargo del taller de cerámica. Y al final del formulario, en la lista de testigos, vi un nombre familiar. Jimena Montoya. Me desplomé en el suelo frío de baldosas del taller de cerámica. A mi alrededor había estantes de madera llenos de vasijas y platos esperando ser horneados. El olor a tierra húmeda me llenó las fosas nasales, el aroma familiar que me había sustentado durante tantos años. Ahora de repente se sentía amargo. En ese momento de profundo dolor, ya no sentía miedo. Mis lágrimas se habían secado desde que Jimena habló en la televisión. Algo más estaba surgiendo dentro de mí. Era caliente e intenso, como el fuego que se enciende en el horno, esperando el momento de estallar para cocer la arcilla. Sosteniendo la citación en mi mano, no lloré por miedo a perder mis bienes, sino por la firma de mi hija. A mi edad, cerca de la tumba, ningún dolor desgarra el alma como la traición de un ser querido. ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna vez la sensación de ser apuñalado por la espalda por las personas que más aman? ¿De pie en la encrucijada entre el amor maternal y la autoestima? ¿Qué debo hacer? Denme un consejo, una palabra de aliento en los comentarios de abajo. Esa noche, me senté en la oscuridad del taller de cerámica, rodeada de un silencio espeluznante. La citación del tribunal yacía sobre la mesa, blanca y fría, como una sentencia de muerte anunciada. El teléfono sonó. Era Martín. Su voz era apresurada y llena de preocupación. «Señora, he visto las noticias. Esos bastardos de los Montoya están jugando sucio. No se preocupe, tengo el mejor equipo de abogados de la Ciudad de México. Estoy dispuesto a gastar lo que sea necesario para callarlos, para hundir a esa familia con contrademandas. Solo tiene que dar el visto bueno». La preocupación de Martín calentó un poco mi corazón en esta fría noche de invierno. Pero sabía que usar dinero para luchar contra el dinero, usar el poder para luchar contra el poder, no me haría diferente a ellos. Y lo que es más importante, el honor de una mujer difamada por su esposo e hija no puede limpiarse solo con cheques bancarios. Respiré hondo. Mi voz era sorprendentemente tranquila. «Gracias, Martín. Pero no puedo aceptar tu amabilidad de esa manera. El dinero puede comprar el silencio, pero no puede limpiar el honor. Lucharé a mi manera». «Pero señora», vaciló Martín, «¿qué piensa hacer? No puede luchar sola contra toda una manada de lobos. ¿Has olvidado a qué me dedico?» Miré el horno apagado en la esquina del taller. Los alfareros son los más pacientes cuando esperan que el fuego cueza la arcilla. «Confía en mí», colgué. En la oscuridad, mis ojos brillaban. La desesperación y el dolor de antes habían desaparecido, reemplazados por una fría claridad. Me sequé las últimas lágrimas. Era hora de que esta vieja soledad dejara de llorar y comenzara a actuar. A la mañana siguiente, antes de que la niebla se disipara por completo de las calles empedradas de Puebla, salí de casa. No fui al juzgado ni al bufete de abogados. Fui en busca del pasado. Fui al viejo barrio, donde vivían los alfareros jubilados. Eran los testigos vivos de hace 30 años. Me encontré con el señor Pablo, el maestro alfarero que ahora tiene casi 80 años. Cuando le conté la historia, el anciano golpeó su bastón contra el suelo, su barba y cabello temblando de ira. Ese bastardo de Fernando. Esa noche de tormenta, lo vi con mis propios ojos llevando su maleta al coche de esa mujer. Incluso tiró su anillo de bodas a un charco de lodo. Juana, la vecina, y yo corrimos a recogerlo para ti. No te preocupes, Soledad. Aunque este viejo cuerpo tenga que arrastrarse hasta el juzgado, lo desenmascararé. Fui a ver a algunos otros viejos vecinos. Todos recordaban esa fatídica noche como si fuera ayer.
Recordaban verme embarazada. Luego recordaban verme trabajando con mi hija a la espalda hasta que mis manos sangraban. Sus testimonios fueron los primeros ladrillos con los que construí el muro de la verdad. Pero eso no fue suficiente. Los Montoya tenían dinero y poder. Podían sobornar a los testigos o usar trucos legales para desestimar sus testimonios. Necesitaba un arma más afilada. Volví a casa. Revolví en el viejo baúl de roble, donde se guardaban los documentos más importantes de la familia de mis abuelos. Busqué el testamento de mi madre, la abuela de Jimena. Este taller de cerámica fue originalmente heredado de mi madre. Murió cuando Jimena acababa de nacer. Recordaba vagamente que había dejado un testamento manuscrito muy detallado. Y ahí estaba. El papel amarillento por el tiempo yacía en el fondo del baúl. Leí atentamente cada línea de la cuidada letra de mi madre. Esta propiedad, que incluye el terreno y el taller de cerámica de Talavera, pertenecerá únicamente a mi hija, Soledad. Su esposo no tiene derecho a intervenir. Eso ya lo sabía, pero cuando leí las últimas líneas, la letra pequeña a la que rara vez había prestado atención, me estremecí. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Si Soledad fallece o es declarada legalmente incapacitada, todos los bienes serán transferidos inmediatamente a los hijos biológicos de Soledad. Dejé caer el papel. Mi respiración se aceleró. Lo entendí. Finalmente entendí por qué difundieron esos sucios rumores sobre mí saliendo con un hombre más joven. ¿Por qué dejaron que Fernando me acusara de ser promiscua, inmoral, incluso mentalmente inestable por dejar a mi esposo por un amante? Su objetivo no era solo dividir los bienes según la ley de divorcio. Querían demostrar que estaba legalmente incapacitada o que no era moralmente apta para administrar los bienes. Entonces, según esta cláusula del testamento, el taller de cerámica pasaría automáticamente a Jimena. ¿Y Jimena? Era débil, sumisa y completamente manipulada por Carlos. Si los bienes pasaban a manos de Jimena, Carlos solo necesitaría engatusarla o amenazarla un poco, y ella firmaría los papeles para transferir o vender este taller de cerámica para pagar las deudas de la familia de su esposo. Querían tragarse todo el taller de cerámica, no solo la mitad. Miré el baúl de madera. No tenía cerradura, y recordé. Las veces que Carlos y Ximena vinieron de visita, Carlos solía merodear por esta zona, fingiendo admirar las antigüedades. Quizás había leído este testamento hace mucho tiempo, o peor aún, la propia Jimena se lo había contado ingenuamente. La indignación me subió por la garganta, amarga. Me consideraban un peón en su tablero de ajedrez codicioso. Se aprovecharon de mi amor maternal, incluso del último deseo de mi madre, para su propio beneficio. Pero habían olvidado una cosa. Ya no era la Soledad sumisa de antes. Era una alfarera, y sabía cómo controlar el fuego. Si querían jugar juegos mentales, les mostraría lo que es un maestro de la paciencia. Doblé el testamento. Lo metí en el bolsillo de mi blusa, cerca de mi pecho. Mi mente comenzó a trazar un plan audaz. Usaría su propia codicia como una trampa para atraparlos a todos. Saqué mi teléfono, marqué el número de Jimena, respiré hondo, modulando mi voz. Ya no era firme, ya no era fuerte. Dejé que mi voz temblara, quebrada, como una anciana agotada que se había rendido. «Hola, Jimena, ¿eres tú?», dije, con una tos falsa. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Jimena sonó, vacilante. «Mamá, ¿por qué me llamas? Te dije que no me molestaras». Lo sé. La interrumpí, mi voz quebrada por los sollozos. «Estoy muy cansada, Ximena. Ya no soporto la opinión pública. Soy vieja. No puedo luchar contra tu padre y tu familia política. ¿Qué quieres decir?». La voz de Jimena cambió ligeramente, como si hubiera puesto el altavoz para que alguien más escuchara. Supuse que Carlos estaba a su lado. Quiero terminar todo esto en paz», dije lentamente, como si sopesara cada palabra. «No quiero ir a juicio. Tengo mucho miedo. Dile a Carlos y al señor Rogelio que acepto negociar». Oí susurros al otro lado de la línea. Seguramente estaban encantados. El pez había picado el anzuelo. «Mamá, ¿lo dices en serio?», preguntó Jimena de nuevo. «En serio. Solo quiero paz en mis últimos días». Bajé la voz, llena de tristeza. «Dividiré los bienes. Pero quiero reunirme en persona con toda la familia, incluido tu padre,
para hablarlo claramente una última vez. En nuestra casa. Quiero resolverlo internamente, sin abogados ni prensa. Claro, por supuesto, mamá. Esta vez fue la voz de Carlos la que intervino, sin poder ocultar su entusiasmo. Haremos los arreglos para ir mañana mismo. Descansa. La llamada terminó. Miré el teléfono con la pantalla apagada. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa fría que nunca antes había aparecido en mi rostro. Exactamente a las 10 de la mañana, 3 relucientes coches negros se detuvieron bruscamente frente a mi casa, bloqueando la entrada a mi pequeño taller de cerámica. Los motores se apagaron, dejando un pesado silencio sobre la pequeña calle de Puebla. Estaba sentada en la vieja silla de madera en medio del salón, con las manos en el regazo, dejándolas temblar ligeramente a propósito. Me había cambiado la ropa de trabajo manchada por un vestido marrón oscuro, y me había envuelto un grueso rebozo de lana, como si me estuviera atacando el frío de la vejez. Mi rostro estaba sin maquillaje, mostrando claramente el agotamiento de varias noches de insomnio. La puerta se abrió. Entraron. A la cabeza iba Rogelio Montoya, con el mismo aire imponente y arrogante, pero hoy sus ojos se movían con impaciencia. Le seguía el abogado con cara de murciélago, con un grueso maletín de cuero en la mano. Fernando, mi exmarido, entró con el aire de alguien que acababa de ganar la lotería, silbando una melodía barata. Y finalmente, Jimena y Carlos, mi hija, no se atrevía a levantar la cabeza. Se acurrucaba junto a su marido, con el rostro pálido y los ojos hinchados. La pequeña sala de estar, de repente, se sintió sofocante con esta gente. Miraron mi humilde casa con desdén, como si temieran respirar el polvo de la pobreza. «¿Para qué nos ha llamado, Soledad?», dijo Rogelio primero, sin molestarse en sentarse. «Si piensa suplicar, le aconsejo que no pierda el tiempo. El tribunal trabaja con papeles, no con lágrimas». Tosí un par de veces, llevándome una mano temblorosa al pecho, mi voz un débil susurro. «Señor Rogelio, siéntese, por favor. Sé que no puedo ganar, estoy muy cansada». El abogado miró a Rogelio, luego se acercó a mí. Levantó la barbilla. «Antes de hablar, tenemos que garantizar nuestra seguridad. En estos días, hasta una anciana puede ser astuta». Me pidió que me levantara y empezó a registrarme. Me palpó la blusa, los bolsillos, incluso me hizo quitarme el rebozo para sacudirlo con fuerza. Buscaba un dispositivo de grabación. Obedecí dócilmente, con los ojos bajos en señal de sumisión. Ya lo había previsto. En mi persona, aparte de mi ropa de tela basta, no había absolutamente ningún dispositivo electrónico. «Limpia», asintió el abogado a Rogelio. Todos soltaron un suspiro de alivio. La cautela en sus ojos se desvaneció, reemplazada por la arrogancia. Pensaron que la bestia había caído en la trampa y era completamente inofensiva. Me senté. Serví té en las tazas, pero derramé un poco a propósito para que vieran lo nerviosa que estaba. Les acerqué las tazas y luego dije con voz entrecortada: «No quiero ir a juicio. No quiero que la gente siga insultándome. Yo acepto transferir el taller de cerámica». La habitación se quedó en completo silencio. Rogelio enarcó una ceja. Fernando se inclinó hacia adelante. «¿Lo dice en serio?», preguntó Fernando, con la voz temblorosa de emoción. «En serio», asentí, mirando a Jimena que estaba acurrucada en un rincón. «Pero tengo una condición. Firmaré los papeles para transferir todos los bienes, el terreno y este taller de cerámica a mi hija, Jimena. Quiero que ella sea la titular, no ustedes». Carlos se dio una palmada en el muslo, riendo alegremente. «Pues no hay diferencia. Lo que es de la esposa también es del esposo. Que firmes a nombre de Jimena es lo más legal». El abogado sacó rápidamente un expediente preparado de su maletín. Lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia mí junto con una costosa pluma estilográfica. «Señora Soledad, solo tiene que firmar aquí. Un documento que confirma que transfiere voluntariamente sus derechos de herencia a su hija debido a su mala salud». Cogí la pluma, pero mi mano se quedó suspendida sobre el papel. Levanté la vista hacia Fernando, con una mirada llena de resentimiento. «Fernando, has conseguido lo que querías, pero todavía quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué me trataste así? Lo que pasó hace 30 años. Sabes muy bien que no te eché, pensando que me había rendido, y más importante, convencido de que no había ningún dispositivo de grabación». Fernando bajó la guardia por completo. Se reclinó en su silla,
riendo a carcajadas, la risa de un vil ganador. Oh, Soledad, sigues siendo tan ingenua y estúpida como siempre. Encendió un cigarrillo, echándome el humo a la cara. ¿Crees que me importa la verdad? Hace 30 años me fui porque eras demasiado pobre, demasiado aburrida con este apestoso olor a barro. Necesitaba una mujer que supiera ganar dinero, no una mula de carga. Se inclinó hacia adelante, susurrando pero lo suficientemente alto para que toda la habitación lo oyera. Y para que lo sepas, no volví porque te extrañara a ti o a nuestra hija. Le debo una enorme cantidad de dinero a unos mafiosos en un casino de la frontera. Si no pago, me matarán. Los Montoya prometieron darme el 20% del valor de este taller si les ayudaba a representar la obra del esposo traicionado. Un precio demasiado bueno por vender a una vieja esposa, ¿verdad? Ximena levantó la cabeza de golpe, mirando fijamente a su padre biológico. Movió los labios, pero no pudo decir una palabra. Me volví para mirar a Rogelio Montoya. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa de madera, con aire impaciente. ¿Y usted, señor Rogelio? Es tan rico. ¿Por qué necesita este miserable taller de cerámica mío hasta el punto de recurrir a tácticas tan sucias? Rogelio sonrió con desdén, tomó un sorbo de té y luego lo dejó con una mueca. Rico. Eso es solo una fachada, señora Soledad. Levantó la barbilla, con un tono lleno de desprecio. Mi empresa está ahogada en deudas con el banco, a punto de quebrar. Necesito dinero en efectivo urgentemente. Este taller de cerámica suyo está en un terreno de oro. Venderlo salvará mi puesto de presidente. Miró alrededor del taller de cerámica, sus ojos brillando con una codicia extrema. Además, necesito un lugar para lavar algo de dinero sucio, antes de que Hacienda me investigue. Comprar y vender bienes heredados es la forma más segura. ¿Cree que quería emparentar con esta familia de clase baja? Todo era solo un trampolín. Papá. El grito de dolor de Ximena rompió la atmósfera triunfante de los hombres. Se levantó de un salto. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Miró a su suegro, luego a su padre biológico, y finalmente a Carlos, su esposo, que mantenía la cabeza gacha evitando la mirada de su esposa. Resulta que Carlos también lo sabía. Todos lo sabían. Solo Ximena era el peón ciego, utilizada para que ellos destrozaran a su propia madre. Ustedes me engañaron, sollozó Ximena, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá Fernando, dijiste que volvías porque querías reunir a la familia. Papá Rogelio, dijiste que querías ayudar a mi mamá a administrar mejor sus bienes. Resulta que solo querían vender el taller de cerámica para pagar deudas y lavar dinero. Cállate, Ximena, le gritó Carlos a su esposa, tirando de su brazo para que se sentara. ¿Tú qué sabes? Si no tenemos dinero, acabaremos en la calle. Siéntate y deja que tu mamá firme. Me senté allí, presenciando todo. El asco me subió por la garganta como ácido. Las máscaras glamorosas habían caído, revelando los horribles rostros de los demonios. La codicia les había hecho perder toda su humanidad. No me consideraban un ser humano. No consideraban a Ximena como familia. Solo éramos mercancías para que ellos intercambiaran, exprimieran. El abogado golpeó suavemente el papel, instándome. Señora Soledad, ya que los asuntos familiares han terminado, por favor firme. No nos haga perder la paciencia. No querrá que la policía económica investigue la evasión de impuestos de su taller, ¿verdad? Por supuesto, son registros falsos que yo creé, pero son suficientes para meterla en la cárcel. Apreté la pluma. Con solo mi firma, estos lobos lograrían su objetivo. Pero en ese mismo momento, sentí una calma absoluta en mi alma. Pensaban que era un cordero esperando ser sacrificado, pero olvidaron que el alfarero más paciente es el que sabe esperar a que el fuego alcance su máxima temperatura. La obra había terminado, y ahora era el momento de que la verdad hablara. Si estuvieran en mi situación, sentados frente a codiciosos que están destrozando el sudor y las lágrimas de toda una vida, ¿elegirían aguantar hasta el final o levantarse y luchar? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios antes de entrar en mi batalla final. El abogado me miraba fijamente, con una mirada apremiante y amenazadora. Tamborileaba suavemente con los dedos sobre la mesa de madera de roble, justo al lado del documento de transferencia de bienes ya preparado. Fernando se inclinó hacia adelante, su aliento apestando a tabaco rancio y codicia me golpeó en la cara. Firma rápido, Soledad.
No hagas perder el tiempo a gente ocupada. Lo miré. Miré a Rogelio Montoya, que movía el pie con impaciencia. Miré a Carlos y a mi hija, Jimena, que mantenían la cabeza gacha. Todos contenían la respiración, esperando mi trazo de tinta. Puse la punta de la pluma sobre el papel, pero en lugar de escribir mi nombre, concentré toda la fuerza de mis manos, que habían amasado arcilla durante más de 40 años, en mi pulgar e índice. Crack. Un sonido seco resonó, rompiendo el silencio de la habitación. La costosa pluma estilográfica se partió en dos en mi mano. La tinta negra salpicó, manchando el papel blanco y tiñendo de negro mis dedos callosos. Toda la habitación quedó atónita. La sonrisa en los labios de Fernando se desvaneció. Rogelio Montoya frunció el ceño, sin entender lo que estaba pasando. Me levanté de un salto. Ya no era la anciana senil, enferma y quejumbrosa de antes. Me erguí, con la columna vertebral tan firme como el pilar de un horno. Me eché con fuerza el rebozo que me envolvía por encima del hombro, revelando unos ojos brillantes, ardiendo de ira, mirando directamente a la cara de cada uno de ellos. «Usted, ¿qué demonios está haciendo?», balbuceó el abogado, retrocediendo un paso ante mi repentina compostura. Tiré los 2 trozos de la pluma rota sobre la mesa, justo delante de Rogelio. El sonido del plástico duro golpeando la madera fue estridente. Hago lo que un verdadero alfarero debe hacer con los productos defectuosos. Mi voz resonó, firme y clara, sin rastro de temblor. Romperlos. Está loca. Rogelio golpeó la mesa y se levantó, con la cara roja. ¿Cree que puede salirse con la suya haciendo un berrinche aquí? Si no firma, la llevaremos a los tribunales y lo perderá todo de todos modos. Me reí. Una risa refrescante y despectiva. ¿Demandarme? ¿Basándose en qué? ¿En las descaradas mentiras que acaban de soltar aquí? Tenemos testigos, tenemos pruebas, gritó Fernando. Y lo más importante, nadie sabe la verdad. Usted no tiene pruebas. La registramos antes. No tenía un dispositivo de grabación. Caminé lentamente hacia el centro de la habitación, con un aire despreocupado como si estuviera paseando por mi propio jardín. Me acerqué a la vasija de cerámica de Talavera más grande, colocada solemnemente sobre un taburete de madera en la esquina. Era mi vasija favorita, con patrones de azul cobalto que representaban el cielo de Puebla después de la lluvia. Acaricié suavemente el cuerpo frío de la vasija. Luego me volví para mirar a la multitud atónita. Me registraron. Cierto, fueron muy cuidadosos, dije con un tono burlón. Pero olvidaron una cosa. Esta es la casa de una artesana de la cerámica. El alma de esta casa no reside en la gente, sino en las vasijas. Señalé la boca de la vasija de cerámica. ¿Saben lo que hay debajo de esta brillante capa de esmalte? Nadie, respondió. Un vago temor comenzó a extenderse por el aire. Dentro de cada una de las vasijas de cerámica artística que se exhiben en esta habitación. Levanté la voz, haciendo un gesto con la mano hacia las 4 vasijas colocadas en las 4 esquinas. Hay los dispositivos de grabación y vídeo más avanzados, tan pequeños como un guisante, ingeniosamente incrustados en las paredes de cerámica. El rostro de Rogelio Montoya pasó del rojo al púrpura. Fernando se quedó boquiabierto. El cigarrillo se le cayó de los labios al suelo. ¿Qué?, susurró. Toda la conversación que acabamos de tener, cada una de sus sucias confesiones, la historia del lavado de dinero de Rogelio, la inminente quiebra de su empresa, las deudas de juego de Fernando con la mafia, su conspiración para estafarme y difamarme. Hice una pausa, disfrutando del momento en que el horror se apoderaba de sus rostros. Todo, sin omitir una sola palabra, ha sido transmitido en vivo al bufete de abogados del señor Martín y al Departamento de Policía Económica de la Ciudad de México. Vieja zorra. Rogelio Montoya rugió como una bestia herida. Perdió la cabeza. La falsa elegancia de la alta sociedad desapareció por completo. Se abalanzó sobre mí, con los ojos inyectados en sangre y las manos levantadas para estrangularme. «Te mataré. Destrozaré este lugar», Jimena gritó de miedo. Carlos se quedó paralizado. No retrocedí. Me quedé quieta, mirándolo fijamente mientras se abalanzaba sobre mí. No tenía miedo, porque sabía que la justicia estaba justo detrás de esa puerta. ¡Bam! La puerta de madera del taller de cerámica fue derribada con violencia antes de que las manos de Rogelio pudieran tocarme. «Policía»,
Todos quietos, manos arriba, docenas de policías armados irrumpieron en la pequeña habitación. Los gritos, el sonido de las botas claveteadas en el suelo, el chasquido de las armas crearon una escena caótica pero imponente. Rogelio Montoya se detuvo en seco. Se volvió para mirar los cañones de las armas que le apuntaban directamente. Lentamente bajó las manos, con el rostro contorsionado por la desesperación. Un alto oficial de policía se acercó, con una orden de arresto en la mano. Leyó en voz alta, con voz firme: Rogelio Montoya está arrestado por conspiración para cometer fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero. Tenemos pruebas suficientes de la grabación en vivo. Clic. Las frías esposas se cerraron tras la espalda de Rogelio. Agachó la cabeza, despojado de toda su imponente presencia de presidente de un conglomerado. En la otra esquina, Fernando intentaba escabullirse por la ventana, pero dos policías lo atraparon rápidamente, inmovilizándolo en el suelo polvoriento. «Suéltenme, no he hecho nada, solo soy un exmarido que visita a su esposa», gritó Fernando, luchando en vano. Fernando Sánchez está arrestado por fraude y tiene una orden de arresto por deudas de juego ilegales, anunció fríamente el oficial. El sonido de las esposas volvió a sonar. Clic. Ese sonido nítido era más dulce que cualquier música que hubiera oído nunca. El abogado con cara de murciélago temblaba en un rincón, con las manos en alto en señal de rendición, sudando profusamente. Sabía que su carrera había terminado. Martín entró desde afuera, miró por encima a la gente que estaba siendo detenida, luego se dirigió directamente hacia mí. Me miró con preocupación. «Señora, ¿está bien? ¿Le hizo daño?». Negué con la cabeza, sonriendo con alivio. Miré mis manos manchadas de tinta, luego a Rogelio y Fernando siendo llevados como viles criminales. «Estoy bien, Martín. La arcilla ha pasado por el fuego. Ahora es muy dura, nadie puede romperla». Carlos fue detenido por la policía para ser interrogado por posible complicidad. Estaba pálido como un fantasma, balbuceando su inocencia, culpando de todo a su padre. Jimena se desplomó en una silla, cubriéndose la cara y sollozando, las lágrimas de un arrepentimiento tardío. Miré la escena de devastación ante mí. Las vasijas de cerámica seguían allí, silenciosas y orgullosas. Habían cumplido su misión. No solo contenían flores y agua, sino que hoy contenían la verdad y la justicia. Cuando la policía se llevó a Rogelio Montoya, levantó la cabeza y me miró con odio. «Tú, me tendiste una trampa». Lo miré directamente a los ojos y le respondí con calma: «No, señor Rogelio, no le tendí una trampa a nadie. Su propia codicia fue la trampa más grande. Yo solo encendí la luz para que vieran el hoyo que ustedes mismos cavaron». Las sirenas de la policía sonaron afuera, llevándose a los codiciosos de la tranquila calle de Puebla. Una multitud de vecinos curiosos se reunió, señalando y cotilleando, pero esta vez ya no me miraban con desprecio. La verdad había sido revelada ante sus propios ojos. Me paré en la puerta del taller de cerámica, respirando hondo el aire fresco después de la lluvia. La tormenta había pasado. Las nubes negras que habían cubierto el cielo durante los últimos días se habían disipado, dando paso a la brillante luz del sol que iluminaba los antiguos tejados. La tormenta mediática y legal que azotó a la familia Montoya fue más devastadora que la tormenta tropical que una vez destruyó mi taller de cerámica. En los días siguientes, las noticias sobre el colapso del Imperio Montoya aparecieron en todos los periódicos. Rogelio fue a la cárcel. Sus bienes fueron confiscados. Pero el precio más alto no estaba en los fríos muros de una prisión, sino en la ruptura de relaciones construidas con dinero. Carlos, mi querido yerno, tampoco escapó a la justicia. Resulta que, para mantener su lujoso estilo de vida, había firmado una serie de préstamos fantasma para la empresa de su padre. Cuando Rogelio cayó, los acreedores del mercado negro comenzaron a perseguir a Carlos sin descanso. No necesitaba leer los periódicos para saber la situación de mi hija. Las noticias de los comerciantes del mercado mayorista de Puebla, que vivían cerca de la mansión de los Montoya, llegaban más rápido y con más detalle que la prensa. Esta mañana, la señora María, la vendedora de frutas, que acababa de regresar de la capital, pasó por mi taller de cerámica, dejó su cesta de naranjas, me miró con lástima y me susurró lo que había oído de la empleada doméstica de los vecinos de Carlos. «Señora Soledad, la pobre Jimena está sufriendo mucho. Ese Carlos,
se ha convertido en una bestia. La señora María contó que, en cuanto se colocó la orden de embargo en la puerta de la mansión, Carlos se volvió loco. Lo había perdido todo: su coche de lujo, sus tarjetas de crédito y su falso honor. Borracho y desesperado, descargó toda su ira sobre Jimena. La arrastró al patio, delante de todos los empleados y vecinos, y la abofeteó hasta tirarla al suelo. Le gritó, llamando a Ximena Gafe, la que trajo la mala suerte a su familia: «Lárgate, vuelve con tu madre alfarera pobre. Tú y tu madre me habéis arruinado». Carlos tiró la ropa de Jimena a la calle, echándola sin nada, sin dinero, sin teléfono, sin joyas. Ximena, la princesa que una vez se enorgulleció de casarse con un hombre rico, ahora era arrojada a la acera como una bolsa de basura rota. Llevaba la humillación de ser una hija ingrata que traicionó a su propia madre y ahora una esposa abandonada por su marido. Al oír la historia, sentí un nudo en el estómago. Aunque estaba furiosa con mi hija, ¿qué madre no sentiría un dolor agudo al oír que su hija está siendo maltratada? Contuve un suspiro, apartando la cara para ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar. Entonces llegó esa noche. Puebla se sumió de nuevo en un aguacero torrencial. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban el techo de hojalata del taller de cerámica, ahogando el canto nocturno de los grillos. Estaba sentada en el torno, tratando de terminar una vasija, pero mis manos temblaban tanto que no podía alisar la arcilla. Llamaron a la puerta. Un golpe débil, intermitente, casi inaudible entre el sonido de la lluvia. Dejé de trabajar. Mi corazón latía con fuerza. El instinto de una madre me dijo quién estaba detrás de la pesada puerta de madera. Me levanté, caminé hacia la puerta. No abrí de inmediato, sino que miré por una pequeña rendija. Bajo la tenue luz amarilla de la calle, envuelta en la cortina de lluvia, una figura delgada estaba arrodillada en el suelo. Su largo cabello, una vez cuidadosamente peinado, ahora estaba empapado por la lluvia, cubriendo su rostro. Su vestido de diseñador estaba hecho jirones, manchado de barro. Era Ximena, temblaba de frío y hambre. La lluvia se mezclaba con las lágrimas en su pálido rostro. Ximena apoyó la cabeza en la puerta de madera, golpeando débilmente con la mano. Su voz ronca sonaba ahogada y dolorida. «Mamá, mamá, me equivoqué. Mamá, ábreme, tengo mucho frío. Carlos me echó. No tengo a dónde ir. Mamá, te lo ruego. Sé que cometí un error». El llanto de mi hija rasgó la noche, atravesó la gruesa madera y se clavó directamente en mi viejo corazón. Mis piernas amenazaron con ceder. Mi mano ya estaba en el cerrojo. Con solo un ligero movimiento, podría abrir la puerta, abrazar a mi pobre hija, darle calor, prepararle una sopa caliente como en los viejos tiempos. Era el instinto de una madre, querer proteger, querer amparar, pero mi razón y mi herido orgullo me detuvieron. Recordé la imagen de Ximena en la televisión, acusándome fríamente de adulterio. Recordé su mirada asustada cuando eligió ponerse del lado de la familia Montoya para proteger su riqueza. Recordé los años que la consentí, creando una hija débil que no conocía el valor del trabajo, que solo sabía depender y ser cobarde. Si abría la puerta ahora, si la recibía de nuevo con los brazos abiertos de inmediato, Ximena no aprendería nada. Pensaría que no importaba lo terrible que fuera su error, su madre siempre estaría ahí para limpiar su desastre. Seguiría siendo una niña que se negaba a crecer, viviendo de la compasión de los demás. No podía hacerle más daño a mi hija con mi indulgencia. Retiré la mano. Me apoyé en la puerta, con lágrimas calientes corriendo por mis mejillas. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme, y hablé a través de la puerta de madera que separaba nuestros dos mundos. «Ximena». El llanto de afuera cesó. Sabía que la estaba escuchando. «Puedo perdonarte porque soy tu madre. Pero la confianza se ha roto como esta vasija de cerámica. Incluso si se repara, la grieta permanecerá». Oí a Ximena sollozar, el sonido de sus uñas arañando suavemente la madera en desesperación. «Mamá, no me llames mamá ahora». Cerré los ojos, pronunciando cada palabra claramente, aunque cada palabra que salía de mi boca me desgarraba el corazón. Elegiste tu camino. Elegiste la vanidad en lugar de la familia. Ahora es el momento de que pagues por tu elección. No puedes entrar en esta casa ahora. Esta casa acoge a trabajadores honestos, no a quienes venden su conciencia por dinero. Tienes que trabajar,
ganarte la vida para entender el valor del dinero. Cuando te encuentres a ti misma, entonces vuelve. El silencio se apoderó del espacio. Solo quedaba el sonido triste y monótono de la lluvia. Afuera, Jimena ya no llamó a la puerta. Oí su largo sollozo, luego el sonido de sus pasos chapoteando en el suelo empapado, alejándose cada vez más. Se había ido. Me deslicé y me senté justo detrás de la puerta, abrazándome el pecho, llorando en silencio. Echar a mi hija en una noche de tormenta, el corazón de una madre duele más que un cuchillo. Pero sabía que esta era la lección más necesaria, y también la más cruel, que la vida me obligaba a enseñarle. Para convertirse en cerámica fina, la arcilla debe soportar un fuego de 1000 grados. Para madurar, una persona debe atravesar la tormenta con sus propios pies. Ha pasado un año desde aquella fatídica noche de tormenta. Hoy el cielo de Puebla está claro y azul, sin una sola nube. El sol dorado baila sobre las bugambillas de color rosa púrpura que cuelgan frente a la puerta del taller de cerámica. La pesada puerta de madera que fue testigo de tantas tragedias ahora está siempre abierta, dando la bienvenida a risas y charlas animadas. El viejo y destartalado taller de cerámica ya no existe. En su lugar hay un espacio espacioso y limpio, con un techo de tejas rojas y baldosas limpias. Un gran letrero de madera colgado en la entrada lleva la inscripción: Centro de Conservación Cultural de la Cerámica de Talavera, el hogar de Soledad. Martín cumplió su promesa. No solo me ayudó a renovar el taller, sino que también invirtió para convertirlo en un centro de formación profesional gratuito para niños de la calle. Me sequé las manos en el delantal, sonriendo al ver a los niños cubiertos de barro en los nuevos tornos. Eran huérfanos, abandonados, igual que Martín hace 20 años. Vi en sus ojos el anhelo de ser amados y reconocidos. Señora Soledad, mire el cuenco que hice. Me mostró un niño flaco su producto deforme pero sincero. Muy bien, Pablo, le revolví el pelo al niño. Pero tienes que ser más paciente. La arcilla también tiene su temperamento. No la fuerces, síguela. No solo les enseñé a hacer cerámica, sino también a ser personas. Que las manos sucias de barro no significan un alma sucia. Que el valor de una persona reside en su trabajo, no en la ropa que viste. El domingo por la tarde, mi pequeña cocina se llenó del rico aroma del tradicional pollo en mole, el plato más elaborado de Puebla con sus sabores picantes, amargos, dulces y salados de chiles y chocolate. Estaba poniendo la mesa. 2 platos, 2 juegos de cubiertos y una tetera caliente. Se oyeron unos pasos suaves en el porche. Mamá, ya volví. Jimena estaba en la puerta. Llevaba una camisa de tela basta desgastada en los hombros y unos vaqueros descoloridos. Su largo cabello, una vez elegantemente peinado, ahora estaba corto y recogido en una coleta. Su rostro ya no estaba cubierto por una gruesa capa de maquillaje, revelando algunas pecas y una piel bronceada por el sol y el viento. Pero sus ojos eran diferentes, más tranquilos, más profundos, ya no se dejaban llevar por la vanidad. Ximena puso una bolsa de conchas de pan dulce sobre la mesa. Acabo de cobrar mi salario semanal de la fábrica textil. Te compré esto para el desayuno. Ximena ahora trabajaba como obrera en una fábrica textil en las afueras de la ciudad. Alquilaba una pequeña habitación, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una pequeña estufa de gas. Trabajaba 12 horas al día. Sus manos de señorita ahora estaban callosas, llenas de arañazos de los hilos, pero eran los callos de la libertad. Miré la bolsa de pan, luego a mi hija. Mi corazón se ablandó. Lávate las manos y ven a comer. El mole ya está listo. La comida transcurrió en silencio, pero no en un silencio sofocante de distancia, sino en un silencio de comprensión. De vez en cuando, le servía un trozo de pollo. Ximena agachaba la cabeza para comer, ocultando una lágrima que caía en su plato de arroz. Nuestra relación es como una vasija de cerámica rota que se está reparando poco a poco. La grieta sigue ahí, áspera y visible. No intentamos ocultarla, sino que la aceptamos como parte de nuestra historia, un recordatorio de los errores pasados para no volver a cometerlos. Ximena todavía no se ha mudado de nuevo conmigo. Dice que quiere mantenerse por sus propios medios un poco más, hasta que sienta que realmente merece entrar por esa puerta como una hija devota, no como una fracasada que busca refugio. Respeto su decisión. Al atardecer,
Cuando el sol poniente teñía de rojo las cimas de los volcanes en la distancia, me senté en el torno de alfarería del porche, saboreando una taza de té caliente. A mi lado estaba Martín. No llevaba traje, solo un jersey fino, con un aire relajado y tranquilo. No hablamos mucho del pasado, ni de grandes negocios. Simplemente nos sentamos allí, admirando el patio de baldosas lleno de flores y escuchando el canto de los pájaros. «Señora», llamó suavemente Martín, levantando su taza de té, «¿cómo encuentra la vida ahora?» Puse mi mano sobre el trozo de arcilla que giraba suavemente bajo mi mano. La arcilla era suave, fresca, tomando forma obedientemente como yo quería. «Tranquila, Martín», sonreí, la sonrisa más aliviada de mi vida. Para que la arcilla se convierta en cerámica fina, debe pasar por un fuego de 1000 grados. Para que una persona madure, debe atravesar la tormenta. La tormenta ha pasado. Ahora es el momento de que la cerámica salga del horno. Martín asintió, mirándome con un profundo respeto, un sentimiento de compañerismo que trascendía el amor romántico mundano que la gente había inventado. Éramos dos personas que habíamos sido arrastradas por la vida al barro, pero que habíamos derretido nuestro propio dolor para volvernos más fuertes. Miré el cielo que se oscurecía a un tono púrpura. Otro día había pasado, y sabía que mañana el sol volvería a salir. Al cerrar el libro de mi vida, quiero compartir con ustedes, los que han escuchado pacientemente la historia de una vieja alfarera, algunas palabras desde el fondo de mi corazón. A las madres: nunca olviden que, antes de ser madres, son personas. No se sacrifiquen hasta el punto de perderse a sí mismas. La sobreprotección no es amor, sino un veneno que priva a sus hijos de la capacidad de sobrevivir. Mantengan sus propios límites, sus propios ahorros y, lo más importante, su autoestima. No dejen que nadie, ni siquiera sus propios hijos, pisotee su dignidad. Una madre feliz y autónoma es la que puede criar hijos felices. A los hijos, la familia que formas es el futuro, pero la familia de origen es la raíz. No den la espalda a quienes les dieron la vida por perseguir valores superficiales o por miedo a perder el prestigio ante los demás. Sus padres pueden ser sencillos, pueden ser pobres, pero son el único lugar en el mundo donde serán amados incondicionalmente. Cuando cortan sus raíces, el árbol de su vida, por muy grande que sea, pronto se marchitará ante la tormenta. Equilibren el amor. No dejen que la balanza se incline hacia el dinero. Sobre la codicia y la naturaleza humana. La codicia es como un fuego que lo consume todo, desde la conciencia hasta el afecto familiar. La familia Montoya y mi exmarido tenían dinero, tenían estatus, pero eran pobres de carácter. El egoísmo los convirtió en demonios, dispuestos a devorar incluso a los de su propia especie. Recuerden, lo que se construye sobre mentiras y engaños se derrumbará tan rápido como un castillo de arena ante las olas. Solo la sinceridad y la bondad son los bienes más duraderos. Y finalmente, para aquellos que están a punto de casarse, fíjense en cómo su pareja trata a los más débiles, a sus padres y al camarero. No se dejen deslumbrar por los anillos de diamantes o las promesas vacías. Elijan a alguien que valore el trabajo, que esté agradecido por el pasado y que se atreva a defenderlos ante la injusticia. No sean como mi hija, que eligió una fachada glamorosa solo para encontrar un interior hueco. La vida es muy justa, cosechas lo que siembras. Vive de tal manera que cuando te mires en el espejo, no tengas que agachar la cabeza ante ti mismo. Los nombres y lugares de la historia que acaban de escuchar han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que alguien en algún lugar se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz, o alzarían la voz y lucharían por recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus opiniones sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia les ha llegado al corazón, denle a me gusta, suscríbanse al canal
y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que está por venir.